20 minutos de la tarde, pero no lo habíamos hecho aposta esto de enlazar las Perseidas con la lluvia de estrellas y con el Camino de Santiago, pero al final se ha enlazado solo de forma bastante adecuada. Las cosas no vienen solas. Santiago Jacinto Fuentes es una aventura. Es una aventura, cada vez que uno se planta unos zapatos, una bota para salir al camino, es una auténtica aventura de la que hay que disfrutarla y bastante, ¿no? ¿Y cómo te dio a ti, antes de entrar en detalles ya por ahí? A ver, cuéntame, porque yo te conozco de hace media vida y hace media vida estabas tú con otros asuntos que no tenían que ver con el Camino de Santiago. Bueno, quizás un poco un plano espiritual, o quizás también lo miramos en un plano religioso. Entramos ahí en este hábitat único que es el Camino de Santiago. Y cada vez que te introduces y te gusta más la historia, y en aquel momento, hace como 13, 14 años, estaba inmerso en una pequeña... Bueno, una carrera universitaria de historia, y poco a poco te va picoteando, y llega un momento, bueno, que te engancha, el camino engancha. Sí, porque la verdad es que yo, que estuve también hace un año en Santiago por otras cuestiones más relacionadas con la música, le preguntaba a la gente de allí, y me comentaban que muchísima de la gente que hace el camino en algún momento vuelve. Sí. Al principio solemos tomar el camino que todo el mundo toma, el camino francés, donde más gente va, donde más, un poco es el inicio de todo el mundo, pero de todos los peregrinos. Pero luego dice, bueno, ¿y por qué no venir de otro sitio, quizás con más intimidad, con más tranquilidad? Y llega un momento a preguntarte, ¿y por qué no salir de la puerta de mi casa, ¿no? Como se hacía en la antigüedad, como se hacía, no sé, hace 200 años, o sea, hace 1000 años, la gente salía de la puerta de su casa para ir a Santiago. No se iba a Jaén a Roncesvalles para hacer el Camino de Santiago, se cogía el camino más corto, ¿no? Bueno, y por cierto que ha habido gente este año en Jaén que lo ha hecho, que ha salido de la puerta de su casa y ahí se ha ido hasta Santiago de Compostela. Con conocimiento de causa tenemos ahí una serie de personas, estamos casi en la decena, incluso andando, que son 40 y tantos días, y luego gente en bicicleta, que es lo más habitual desde Jaén, a los que nosotros, los peregrinos, hemos bautizado como bicigrinos. Es un buen término, sí, sí. Y sí, eso en 15, 16, 18 días sí que hacen los 1148 kilómetros en llegar acá. Ahora es una locura, en el mes de junio, julio, agosto, ¿no? Es una locura. ¿Eso será más ruta primavera o ruta otoño? Sí, es cierto que los que salen aprovechan Semana Santa, aprovechan... Sí, para poder juntar días de vacaciones y todo eso. De mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Feria de la Virgen de la Capilla, tal, para hacer el camino. Y sí tenemos, en esta estadística, que es la que salió ayer a la luz, y podemos hablar hoy un poco de ella, hay muchísimas más credenciales, muchísimos más peregrinos, muchísimos más... Nosotros no nos gusta llamarlos senderistas, ¿no? Peregrino espiritual. Bueno, se hace senderismo también, pero no es senderismo. No es lo mismo. Entonces sí tenemos un grupo importante de personas que puede rondar perfectamente las 300 o 400 personas que están haciendo el camino Mozárabe hasta Mérida. Y lo están haciendo muy poco a poco, conociendo pueblos por donde se pasa, el terreno, que es de lo que se trata. Exactamente, conociendo por dónde se circulaba o por dónde andaban los carros. Claro, porque tú has hablado hace un momento de que tiene una parte espiritual, tiene una parte incluso para algunas personas religiosa, pero yo también hablaba en Santiago de este asunto porque viene gente de medio, bueno, no de medio mundo, del mundo entero, porque desde hace 5 o 10 años ha habido una explosión de todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Me comentaban allí mismo no sé si dice santiagueros o santiagueños. Sí, los Santiago de Compostela, o compostelanos, santiagueños. Pues me comentaban ellos mismos que muchísima gente no tiene ningún componente religioso que tenga que ver, sí que tiene que ver con una búsqueda interior, que es realmente probablemente el fondo de toda esta historia. Es una aventura muy particular, llegar 13, 14 veces, 2 veces, 5 veces a Santiago de Compostela, a todo el mundo le llena. Es muy difícil explicar entrar a la Plaza del Obradoiro, entres por donde entres, sea la primera vez o la quinta o la octava. Es muy difícil de explicar esa entrada, de oír esa gaita en el túnel. Eso hay que vivirlo, entrando, andando, ¿no? haciendo el camino, y tiene muy difícil explicación, aparte de la religiosidad, que es abundante, y por ejemplo tenemos simple y llanamente la misa del peregrino a las 12, que eso tiene un lleno absoluto cualquier día del año, ¿no? O la de las 7:30 por la tarde. Pues luego hay un momento muy espiritual en el que uno, en esa aventura, se mira a sí mismo, sale de la cotidianidad, sale del día a día, y un poco va buscando esa parte íntima, bien en grupo, bien con amigos, bien solo, porque en el camino, aunque vaya solo,
No va solo. Nunca vas solo, siempre te va a acompañar alguien, y si vas acompañado de gente siempre tienes tu momento íntimo para estar solo, pensar. Yo una vez hice un camino, lo comento siempre como anécdota. Salimos de Salamanca, yo he hecho el camino de Jaén hasta Santiago en 4 golpes. Yo nunca he tenido 40 días para andar, ¿no? Pero sí lo he hecho en 4 golpes. Ese es el problema que tenemos con el tiempo y con las vacaciones, mucha gente. Sí. Pues saliendo una vez hice el camino con un coreano, del cual ni yo hablo coreano ni él hablaba el castellano, ¿no? Hicimos un camino bastante aceptable, en compañía, pero a la misma vez solo, ¿no? Y yo tengo muchísimos recuerdos de mi saco, de un coreano con el cual me divertí muchísimo, y él se divirtió conmigo, y sin hablarnos y sin comentarnos, simplemente con la mirada sabíamos lo que queríamos. Porque además, queríamos. Jacinto, lo que importa realmente es el camino en sí mismo, como ocurre en general en la vida. Sí. Lo que importa no es llegar, sino donde está realmente lo interesante mientras. Yo tengo, mira, te puedo hablar de muchísimas experiencias. Por ejemplo, hay un día aparecimos en el monasterio de Oseira, está pasado Orense, por el camino donde subes de Jaén o de Andalucía hacia Santiago, y un fraile en el monasterio nos juntó allí, unos cuantos estábamos durmiendo en la bodega del monasterio, ¿no? Y se nos puso a decir, bueno, si cuando lleguéis allí, él hablaba de Santiago, cuando lleguéis allí no busquéis nada, si ya lo lleváis consigo mismo, ¿no? Llega un momento que te hace esas preguntas, ¿no? Y intenta buscar esas respuestas, y son difíciles de contestar. El peregrino va sabiendo lo que quiere, y si es una cosa que suele ocurrir en un alto tanto por ciento de las personas que peregrinan hacia Santiago, que tienes ganas de llegar pero nunca de terminar, ¿no? Y el momento ese de llegar quizás sea el primer punto para empezar, no una nueva vida, que siempre sigue siendo la misma, pero sí aperturar la vida. Exactamente, tomar la vida de otra forma, ¿no? ¿Y os vais el viernes? Pues sí, hemos estado en julio, un grupito de 25 que lo hemos pasado, vamos, como divinamente. Y aparte de andar visitando culturalmente muchísimas iglesias, porque cada pueblecito, cada aldea tiene su microhistoria muy importante. Y ahora nos vamos el viernes, vamos a salir de Valencia a Dominio, de Portugal, vamos a andar 6 días, un grupo de jienenses bastante importante. Y bueno, pues vamos a pasar 6 días fabulosos visitando, te puedes andar, visitando pues esa microhistoria, hablando con la gente del lugar, de cómo vivían, etcétera, etcétera. Y bueno, buscando una nueva aventura, como hemos dicho, ¿no? En este camino de Santiago. Y qué bien que se come en Santiago, Jacinto. Bueno, me pregunta la gente dentro de la asociación cuando van a preguntarnos cómo se come, cómo se duerme, dónde... Comer mal y caro en Galicia es que era un desastre, vamos. Es un desastre. La verdad es que se disfruta muchísimo. Y más en esta época en la que aquí está, que te asfixia de calor, y allí tiene una temperatura que a lo más llegan a 25 o 26 grados. Lo menos. Como mucho. Y salir a 10, 12, 13 grados en Galicia, un paseo impresionante. Más el verde, el campo, los alrededores, el paisaje, es otro mundo completamente diferente al nuestro que vale la pena muchísimo conocer. La gente viene a Andalucía, ve a Jaén y bueno, se quedan un poco alucinados de cómo están los olivos puestos, de este bosque inmenso de olivos que nosotros le damos la importancia justa, pero que la tiene, ¿no? Y me gusta hablar muchísimo de ello, porque es un bosque impresionante que tenemos de olivos, pero sí es cierto que no está acostumbrado a ver esos árboles, esos bosques de eucaliptus, el hecho que parece que están andando los duendes por debajo. Bueno, ver alguna cabañita que parece que hay alguna meiga, ¿no? O que hay, sí, porque a ver las ailas, según efectivamente. En fin, es impresionante el bosque de carballo, castaño, impresionante. Muy bonito, que hay que hacerlo, y que es bastante más fácil de lo que la gente se cree. Ese sustillo de ahí del principio se va rápidamente cuando das 2 pasos. Pues que hagáis buen camino, Jacinto. Bueno, pues muchísimas gracias, buen camino a todos. Esperamos la asociación, si alguien quiere o necesita algún tipo de ayuda o de consejo, que los damos. Y nosotros volveremos el 23 de agosto con 100 y pico kilómetros en nuestros pies y habiendo disfrutado. Y hablaremos ese día o al día siguiente que descanséis y nos cuentas un poco cómo ha ido este año.